Bien, para terminar con la histología del sistema digestivo, vamos a hablar hoy día de las glándulas anexas, ¿ok? Las glándulas anexas al sistema digestivo. Recordemos, vamos a hablar de las glándulas salivales, del hígado, ¿ok? De la vesícula biliar, que en realidad no es una glándula anexa, pero es una parte del sistema digestivo donde se almacena la bilis, ¿no es cierto? ¿Ok? Porque ya no es una glándula exactamente. Y luego hablaremos del páncreas exocrino, porque ya recuerden que en una clase, cuando hemos hablado del sistema endocrino, hemos hablado del páncreas endocrino, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. Ok, aquí tenemos las 3 glándulas salivales mayores, porque recuerden que también hay glándulas salivales menores. Hemos hablado, por ejemplo, de esas glándulas salivales menores que están en la lengua, que están en el labio, en la parte interna del labio, ¿no es cierto? Y así, pero estas que ustedes están observando acá son las 3 glándulas mayores, las 3 glándulas salivales mayores. La parótida, cuyo conducto mayor se abre en el segundo molar, con el conducto llamado esteno, ¿ok? Luego tenemos las glándulas submaxilar o submandibular, como también le denominan, ¿ok? Su conducto mayor es el esteno, y tenemos luego aquí la glándula sublingual, ¿no es cierto?, cuyo conducto excretor mayor se llama rivinus, ¿no? ¿Ok? O algunos también les llaman el conducto de Bartolino, pero se conoce con el nombre de rivinus, ¿no? Entonces, esteno, Wharton y rivinus, ¿no? Así es. Esteno, Wharton y rivinus. No nos olvidemos, son los conductos mayores. ¿Por qué? Porque las glándulas salivales son glándulas tubuloacinares compuestas. Es decir, que no tienen un solo conducto, tienen varios conductos, pero todos se abren a un conducto mayor. Cuando hablamos de la estructura principal, ¿no es cierto?, de esta glándula, vemos que es una glándula acinar o túbulo acinar. Es decir, que en algunas partes vamos a encontrar tubos, ¿no es cierto?, y en algunas partes vamos a encontrar acinos. Y como les dije, pueden ser compuestos. ¿Por qué? Porque tienen, o sea, cada acino o cada túbulo tiene un conducto de salida. Ese conducto de salida se abre a otro de mayor envergadura y luego todos esos se abren a otro mayor. Con respecto a los acinos, ¿no? Los acinos pueden ser acinos serosos o acinos mucosos, es decir, si están formados solamente por células que producen proteínas o si están formados por células que solo producen mucina. Entonces hablamos de acino seroso y acino mucoso. Pero hay acinos que pueden tener los dos componentes, es decir, una parte, ¿no es cierto?, que tiene células serosas que generalmente están formando como una media luna, y por eso a esta media luna se le llama la semiluna de Januzzi, ¿okay? Y el resto es el componente mucoso, de tal manera que es una glándula mixta o seromucosa, ¿no es cierto? La unidad estructural y funcional de las glándulas salivales es el salivón, ¿no? El salivón, y como ustedes pueden observar acá, está formado por el acino con sus células secretoras. Debajo de las células secretoras normalmente encontramos las células mioepiteliales, ¿no?, que al igual que las glándulas mamarias van a tener un papel muy importante en el momento de la contracción del acino para poder sacar su contenido. Luego viene un pequeño conducto que está tapizado por epitelio cúbico simple, que es el conducto intercalar, ¿no? Y finalmente, mejor dicho, en continuación tenemos unas células epiteliales cilíndricas muy eosinófilas con abundantes mitocondrias en la base que se denominan el conducto estriado. Entonces, el salivón, ¿no es cierto?, es la unidad funcional de la glándula, estructural y funcional de la glándula salival. ¿Ok? Entonces, eso es. Aquí podemos ver más o menos cómo es la estructura celular de cada una de las células que forman los acinos. En este caso tenemos al seroso, entonces tiene abundante retículo endoplasmático rugoso, síntesis de proteína, un aparato de Golgi en la parte apical muy cerca al núcleo y en la parte apical los gránulos de secreción que pueden teñirse con la hematoxilina, o sea, son un poco basófilos,
¿sí? Entonces, eso sería la célula, miren ustedes que tiene una forma piramidal. Lo mismo puede ser los acinos mucosos formados por estas células mucosas cuyo núcleo, ¿no es cierto?, va a estar prácticamente replegado a la parte basal de la célula, inclusive puede cambiar de forma, una forma bastante irregular, gracias al contenido apical, porque en el contenido apical tenemos un gran aparato de Golgi, porque recuerden ustedes que el retículo endoplasmático en este caso hay, pero es escaso, ¿sí? Y luego hay un retículo endoplasmático liso también y el aparato de Golgi, y sobre ella vamos a encontrar unas gotas muy grandes cargadas de mucina. ¿Ok? Entonces, esta es la célula mucosa. No se colorean los gránulos de secreción, no se colorean ni con hematoxilina ni con leucina. Por lo tanto, se ven transparentes o blancos prácticamente cuando uno ve una hematoxilina y leucina. Pero sí se puede colorear con técnicas de histoquímica, ¿no? Como por ejemplo la coloración de Paz, ¿no? Luego tenemos las células estriadas, como les dije, son células cilíndricas, aunque aquí se ve media piramidal, pero son células cilíndricas con abundantes mitocondrias en la base, con muchos pliegues basales justamente para aumentar la superficie donde se van a encontrar estas células, estas mitocondrias, mejor dicho, ¿no? Y esas células son las que se van a encargar, ¿no es cierto?, de la reabsorción de iones para que no se pierdan con la saliva, ¿no? Entonces se encarga de mantener la homeostasis prácticamente de la saliva. Si miramos los conductos, ¿no es cierto?, los conductos van a variar no solamente de tamaño, ¿no es cierto?, sino también de células que las tapizan. El epitelio que la tapiza puede variar. Si aquí tenemos los alvéolos, recuerden que dijimos que el primer conducto que salía del alvéolo, ¿no es cierto?, era el conducto intercalar, ¿sí? Este conducto intercalar era bien pequeñito porque está formado por 4 o 5 células cúbicas nada más a lo largo, ¿no es cierto? Es bastante de menor diámetro, como ustedes pueden observarlo acá, ¿ok? ¿No? Comparado con el alvéolo, que es esta estructura de acá con sus células mioepiteliales, el conducto intercalar también tiene células mioepiteliales, miren, ¿ok? Entonces hay algunos conductos, como el caso del conducto intercalar, ¿no? Y el acino mismo, o los túbulos, van a tener justamente esas células mioepiteliales, ¿ok? Pero luego vemos el conducto estriado, y en el conducto estriado no hay células mioepiteliales, el epitelio es cilíndrico, ya he hablado de las características histológicas. Esos conductos estriados ahora se van a abrir a un conducto intralobular, ¿ok? Un conducto intralobular, porque están, ¿no?, dentro del lóbulo, ¿sí? Están dentro del lóbulo. El epitelio que tapiza ese conducto es un epitelio columnar, ¿no?, casi a veces entre cúbico y cilíndrico, pero de una sola capa. Es un epitelio también simple. Estos conductos, ¿no?, que salen prácticamente de estos lóbulos, miren, estos son los lóbulos, ¿sí? O en este caso serían lobulillos, ¿no es cierto? Son los lobulillos, porque entonces esto es intralobulillar, aunque acá dice lóbulo, pero en realidad esos son los lobulillos, así en español, ¿ok? Porque todo esto es un lóbulo, todo esto de acá es un lóbulo y esto es un lobulillo, ¿ok? Entonces serían intralobulillares estos de acá, porque están dentro del lobulillo. Estos se van a abrir a unos conductos de mayor diámetro, que es el conducto interlobular, o sea, interlobular, entre los lobulillos, o interlobulillar, que va a estar entre los lobulillos, ¿ok? Y este conducto es el que se va a tapizar por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico o pseudoestratificado columnar, ¿ok? No hay cilios, por si acaso, en este conducto, ni tampoco hay células mioepiteliales. Y así se va a ir, ¿no es cierto?, ramificando hasta abrirse a un conducto lobar, un conducto del lóbulo, ¿no?, que saca todo el contenido del lóbulo, ¿ok?, que va a estar tapizado por un epitelio cúbico estratificado. Entonces, todos los conductos lobares se van a juntar y se van a abrir en un conducto mayor, ¿no es cierto?, y casi a la salida van a estar tapizados por un epitelio plano, ¿ok? Entonces, es porque recuerden que se abre a la boca. Entonces, la boca está tapizada con un epitelio plano estratificado
Entonces también la salida prácticamente de estos conductos van a tener el mismo epitelio de la boca. ¿Ok? Entonces, en este esquema no se observa el conducto principal, ¿no? Que puede ser, como le dije, Stenon, Wharton o Rivinus, dependiendo de qué glándula salival estemos hablando. Y aquí tenemos la glándula salival parótida. Vamos a empezar por esta primero. Esta es la glándula más grande que existe, es la de mayor tamaño, ¿ok? Y ya les había dicho dónde desemboca y cuál es su conducto mayor. Pero una cosa interesante de esta glándula es que cuando ellas se infectan, ¿no es cierto? Por hay unos virus que producen las paperas, ¿no? Prácticamente esos virus van a atacar a esta glándula y la infección es las paperas, ¿no es cierto? Porque está formado por una gran cantidad de acinos, pero principalmente acinos serosos. Esa es una de las características que nos vamos a dar cuenta que predominan en cierto tipo de glándulas. O sea, no toda la forma de reconocer las glándulas es justamente por el tipo de acino que encontramos. Entonces, en la parótida, ¿no? Que tiene sus lóbulos, sus lobulillos, ¿no es cierto? ¿Ok? Y sus conductos que ya hemos mencionado. Lo que va a llamar la atención es que está constituida casi por el 95%, podríamos decir así, por acinos serosos. Otra cosa que se nota claramente en estas glándulas, ¿no es cierto?, van a ser los conductos estriados. En este caso, aquí miren, por favor, toda esta zona de acá son los acinos. Acino, acino, por acá están los acinos, acinos. Y estos pequeños conductos que ven acá son los conductos intercalares. Estos son los conductos intercalares. Aquí no se ve el conducto estriado, ¿no es cierto? Acá se ve un septo, o sea, tejido conectivo entre dos lóbulos, ¿ok? Donde vemos pues aquí un conducto mayor, ¿no? Aquí ven un conducto interlobular, lobar, ese de acá será un conducto interlobar. No se ve el epitelio por la magnificación en la que nos encontramos, está muy vascularizado, venas, arterias, ¿no es cierto? Tejido conectivo denso alrededor de estos conductos. Esa es otra de las diferencias. Si nosotros miramos alrededor de los alvéolos, vamos a encontrar tejido conectivo laxo, pero si salimos de los alvéolos, ¿no?, a los espacios que hay entre los lóbulos, ¿no es cierto?, vamos a encontrar mayor cantidad de tejido conectivo denso y regular, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a mirar ahora que en estas glándulas también se nota muy bien el conducto estriado. Miren acá, este es el conducto estriado. Entonces, estos son los acinos serosos. Aquí los gránulos de secreción se ven de color eosinófilo. Los núcleos basales redonditos, miren ustedes acá, se ven muy, muy redonditos. Y este es el conducto estriado. Y como pueden ver, el nombre, ¿no?, tiene que ver justamente con el aspecto que presentan estas células. Tienen como una especie de estrías. Y cuando se ve estas estrías, o sea, que se ve estas células al microscopio electrónico, estas estrías no es más que la invaginación de la membrana basal para formar unos pliegues donde vamos a encontrar las mitocondrias. ¿Ok? Entonces, esta es la luz. Miren hacia dónde están los núcleos, no están hacia la parte basal, sino están más o menos en el tercio superior, ¿no es cierto? Y así se ven muy notorios, muy notables estos conductos estriados, ¿no? Aquí se ve perfectamente un acino. Fíjense la luz del acino y todos estos son los gránulos de secreción y estos son los núcleos, ¿no? Aquí no vemos una célula mioepitelial, aquí sí, miren, acá sí se ve una célula mioepitelial que van a estar en la base de los alvéolos. Entonces, cuando queremos reconocer la estructura de otros conductos, como son los conductos interlobulares, recuerda de lo que habíamos visto, ¿ok? Aquí tienen un epitelio pseudoestratificado, miren, tapizado por un epitelio pseudoestratificado, y vamos a mirar alrededor de ella abundante tejido conectivo, y que en este caso se ve algo laxo, pero tiene también paquetes de colágeno, ¿no? Buena cantidad de paquetes de colágeno, se ven algunas vénulas, ¿no? O también se ven capilares aquí. ¿Ok? Entonces, glándula submaxilar. La glándula submaxilar, su gran diferencia con la glándula parótida es que ellas presentan acinos mixtos predominantemente acinos mixtos.
pero donde predomina en el acino se puede ver una buena cantidad de células serosas. Como ven acá, miren, aquí están, eso de acá son los acinos mixtos, miren. Seroso, seroso, mucoso, seroso, mucoso, mucoso, seroso. Ahora, muchos de estos acinos que nosotros estamos viendo acá, que da la impresión que son solamente acinos serosos, posiblemente están viéndose una de las caras nada más, ¿no? Pero cuando hablamos de la histología de esta glándula decimos predominio de acinos mixtos, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero con predominio de células serosas, ¿ok? Ahora, en cuanto a la estructura de los conductos estriados, que es uno de los conductos que más fácilmente se puede reconocer en las glándulas salivales, ¿no es cierto? En el caso de las glándulas submaxilares o submandibulares, se notan, pero no son tan notorias ni tan grandes, ¿no es cierto?, como es el caso, ni tan abundante como es el caso de las parótidas. Por eso se puede reconocer fácilmente, ¿no es cierto?, de que estamos frente a una glándula o parótida o submaxilar. Se puede reconocer histológicamente, ¿ok? Aquí, por ejemplo, vemos los acinos mixtos, todas las células serosas, la semiluna de Januzzi y las células mucosas. Fíjense cómo las gotas que hay en el citoplasma, ¿no?, solamente se ven rebordeadas por la coloración, ¿ok? Pero no se ve el contenido no se colorea con la hematoxilina eosina. Y otra cosa que tienen que darse cuenta es cómo están los núcleos de las células mucosas siempre van a estar como aplastados en el fondo, ¿no? Miren cómo se ven, como aplastados en el fondo, cosa que no sucede con las serosas se mantienen redonditas, si siempre son basales, claro que son basales, ¿no es cierto?, pero no han cambiado de forma. Aquí se ve mejor todavía porque esto es un corte hecho en plástico, o sea, es un metacrilato, por eso se ve con tanta resolución. Las acinos serosos, y esta es una glándula submaxilar de un macaco, ¿no?, de un mono. Ok, aquí se ven las células serosas y aquí las células mucosas. Miren el núcleo, miren los gránulos de secreción, ¿no es cierto? Se nota claramente la diferencia entre células mucosas y células serosas. Aquí en esta fotografía aparentemente no vemos ninguna célula mioepitelial, pero deberían estar aquí, porque las células mioepiteliales se mantienen entre los acinos y los conductos intercalares. ¿Okay? Muy bien, entonces ahora pasemos a ver, ¿por qué no hay glándulas sublinguales? Esas son las sublinguales. A ver, entonces, si nosotros miramos, a ver, vamos a repasar nuevamente. Estos son acinos, ¿no?, serosos, casi predominantemente acinos serosos en las parótidas. Luego tenemos en las submaxilares acinos mixtos, ¿ok? Acinos mixtos. En las sublinguales, ¿ok? Lástima que no he puesto más fotos de sublinguales, pero en las sublinguales predominan también los acinos mixtos, pero con una predominancia de las células mucosas, ¿ok? Por eso que aquí se ven más células mucosas que en el caso de las submaxilares. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a rescatar también de aquí? Aunque aquí no se ve, ¿no es cierto? Aquí es más difícil ver los conductos intercalares. Hay conductos intercalares, pero son más pequeñitos y son más imperceptibles. O sea, no se nota, no es tan notorio, ¿no? Por ejemplo, posiblemente ese de acá, miren aquí, ¿no?, que se ve más pequeñito. Este es un conducto intercalar, ese de acá. Ya no se ve, como es en plástico, tampoco se ven los detalles, pero se ve que es pequeño y las células son más cúbicas que en el caso de las principales, de las parótidas, perdón, que se ven bien cilíndricas, miren, bien cilíndricas, ¿no? Bien altas, mejor dicho, ¿sí? Bien altas. Son piramidales altas en realidad. Esa sería la forma más correcta de describirlas. Mientras que, ¿no?, en los conductos intercalares, en la glándula submaxilar, miren ustedes, son más bajas, ¿no? Miren, todo esto es intercalar y ese también. Perdón, es estriado, perdón. Este es estriado y este es estriado. O sea, los estriados son los que se notan muy bien, ¿no? No los intercalares. Los intercalares siempre son más pequeñitos, tienen 4 o 5 células nada más.
Y aquí, ¿no es cierto?, vemos a mayor aumento donde hay una predominancia de estas células serosas. Mientras que en la sublingual, ¿no es cierto?, lo que predomina son las células mucosas. ¿Ok? Entonces, y no se ven los conductos estriados fácilmente. ¿Sí? Esa sería la comparación entre las tres glándulas. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Bien, ahora vamos a entrar a otra de las glándulas del sistema digestivo. Una de las glándulas que es la glándula considerada de mayor tamaño de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces estamos hablando del hígado. Si vemos aquí, ¿no?, el hígado, recuerden ustedes, está en el cuadrante derecho, ¿no?, como parte del cuadrante superior izquierdo, también ocupando parte del cuadrante superior izquierdo, debajo del diafragma. Esto de aquí es el diafragma, ¿ok? Y si nosotros observamos entre las cosas notorias de este esquema, cuando hablamos de la vena, estamos hablando, aquí vemos el flujo de sangre, ¿no es cierto? Esto de aquí es miren ustedes, la vena porta, que es la vena que está llevando prácticamente todas las sustancias que son sacadas del sistema digestivo y que va a entrar al hígado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proteínas, de carbohidratos, recuerden que el hígado es la glándula donde se va a fabricar una gran cantidad de moléculas necesarias para el metabolismo, ¿ok? De tal manera, ¿no?, de tal manera que todos los nutrientes que han sido digeridos en el sistema digestivo van a ser llevados primero por la sangre a través de la vena porta al hígado, ¿no es cierto? ¿Ok? Miren aquí, nada más para darle una pequeña explicación, porque luego veremos con más detalle. Esto es un lobulillo hepático que se considera la unidad estructural y funcional del hígado, aunque hay otras formas también de clasificar a la unidad estructural y funcional. ¿Ok? Y miren ustedes, la sangre entra por esta rama de la vena porta, porque todo esto de acá se denomina la tríada portal, que está en el espacio porta. Entonces, esta es una rama de la vena porta, esto es una arteria de la arteria hepática, ¿no es cierto? Y este es un conducto biliar, ¿ok? Entonces, si nosotros miramos aquí, la sangre entra por los senos venosos, o sinusoides, ¿no? Esto de acá, para salir por la vena centrolobulillar. Entonces, la sangre que viene de todos los centros lobulillares va a salir por esta vena cava inferior, ¿no? Y por ahí irá hacia el corazón. ¿Ok? Entonces, si hablamos del sistema venoso, en este caso tendríamos lo más cerca al hígado, la vena sublobulillar, luego sería la vena, ¿no?, colectora, luego la vena suprahepática, para terminar en la vena cava inferior. Pero eso es la dirección de la sangre que está entrando por esta vena porta. ¿Ok? Las otras ramas, hemos visto la arteria, ¿no es cierto? La arteria hepática, que trae la sangre oxigenada, se supone que esa es la que ha sido oxigenada en el corazón, va a entrar por una de las ramas de la arteriola hepática, miren ustedes, y también entra luego al sinusoide, ¿no es cierto? De esa manera, tanto esta sangre que está trayendo los nutrientes como esta sangre que está trayendo el oxígeno, ¿no?, pasará, ¿no?, hacia los hepatocitos que están formando parte, ¿no es cierto?, de este lobulillo hepático, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, los otros conductos que vemos acá es que los hepatocitos producen la bilis, ¿no es cierto? Esa bilis va a salir por este conducto biliar, ¿no es cierto? ¿Ok? Hasta aquí, este es el conducto biliar. Y luego, para salir del hígado, utilizará primero, ¿no es cierto?, el conducto biliar, luego los conductos hepáticos, ¿no? Después el conducto hepático acá, todo esto es conducto hepático, luego esto, ¿no es cierto?, no pasa directamente al hígado, como ustedes pueden ver acá, porque este es el colédoco que está entrando, al hígado, al duodeno, este es el duodeno, ¿ok? No está entrando directamente, sino que más bien se ramifica aquí con el conducto cístico, y de este conducto cístico va a la vesícula biliar, donde se va a almacenar y se va a concentrar, porque ese es el papel que hace esta vesícula biliar, de concentración, ¿no es cierto?,
de la bilis y el almacenamiento de la bilis. ¿Ok? Entonces, hemos hecho un repaso rápido de cómo circula la sangre, ¿no? O sea, todo lo que entra y sale prácticamente del hígado. ¿Ok? Para entender un poco más su estructura. Aquí tenemos un lobulillo hepático, que hemos dicho que es una de las formas de clasificar a la unidad estructural y funcional del hígado. Todo esto que ustedes observan acá son columnas, ¿no es cierto?, hechas justamente por hepatocitos, ¿no? Las famosas columnas de Remarque. Esas son las columnas de Remarque, ¿ok? Esta es la vena centrolobulillar. Esta es la vena centrolobulillar, fíjense ustedes, que está recibiendo sangre de estos senos venosos. Todos estos de acá son los senos venosos. Entonces, al seno venoso llega sangre de la porta, porque es una rama de la vena porta, esta es una rama de la arteria, mira, esta de acá, ¿ok? Y de los hepatocitos, ¿no es cierto? Por los canalículos biliares salen la bilis, ¿no es cierto?, hasta el conducto biliar, que es esto, y que forma parte de la triada porta, en los espacios porta, ¿ok? Muy bien. Entonces, las otras formas de estudiar la histología del hígado y por lo tanto también hacer relación cómo funciona el hígado, su fisiología, son, aparte de este lobulillo, ¿no?, que es este lobulillo hepático, que en el humano no es un hexágono perfecto, ni tampoco hay demasiado tejido conectivo alrededor para poder diferenciarlo. En el cerdo sí. En el cerdo el lobulillo tiene alrededor abundante tejido conectivo de tal manera que uno puede delimitarlo fácilmente. En el humano no es tan fácil, pero tenemos que guiarnos. En las vértices vamos a encontrar la triada portal, en los espacios porta, y en el centro la vena centrolobulillar o vénula centrolobulillar. Entonces, este es el lobulillo clásico. ¿Ok? Ahora, la otra forma es el lobulillo portal. El lobulillo portal. ¿En qué consiste el lobulillo portal? Miren ustedes. Formamos una figura triangular, un triángulo, cuyos vértices, ¿no es cierto?, coinciden con una vena centrolobulillar. Acá hay una vena centrolobulillar, una vena centrolobulillar y una vena centrolobulillar. O sea, prácticamente unimos tres venas centrolobulillares. Y en la base del triángulo, casi en el centro de la base, podríamos decir así, vamos a encontrar un espacio porta, ¿no? Un espacio porta. Que prácticamente este tipo de disposición de los hepatocitos y las vénulas y el espacio porta nos habla de la forma o nos permite explicarnos mejor cómo es la circulación o la salida de la bilis, ¿no? Miren ustedes, aquí se está recogiendo por los conductillos biliares, ¿no es cierto? ¿Ok? La bilis, ¿no?, que viene desde los hepatocitos, ¿ok? Miren, de los tres lados, y van a entrar al conducto biliar, que va a estar justamente formando parte de la triada, ¿ok? Mientras que hay otra forma también de estudiar el hígado, que es a través del acino del hígado, ¿no? Un acino hepático. Pero estos acinos hepáticos, ¿no es cierto?, van a estar, también se le llama el rombo de Rapoport, porque tiene más o menos una forma rómbica, como una especie de un rombo, ¿no? Aquí estarían los extremos, ¿no es cierto?, las puntas, y aquí también estarían las otras puntas, ¿no? Es más o menos, si nosotros queremos, a ver un ratito, ¿por qué se llama el rombo de Rapoport? ¿No? Aquí, perdón, acá, ¿no? Así, perdón, así, más o menos así. Ese sería el rombo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, este rombo tiene en sus vértices, ¿no es cierto? En una de sus vértices va a tener las venas centrolobulillares, en los dos vértices, ¿no? La vena centrolobulillar. Y en el centro va a tener una triada portal, ¿no? A ver, vamos a mirarlo. Perdón. Ok. Miren, acá hay una triada portal. Entonces, la sangre, ¿no es cierto?, circula de esta manera. Aquí está la vena porta, la arteria,
¿no es cierto? Y los sinusoides están en este sentido, yendo a la vena centrolobulillar, ¿ok? Entonces, a este acino hepático se le divide en 3 zonas a partir justamente de los vasos sanguíneos que están aquí en la tríada portal. Entonces, se divide en 3 espacios casi del mismo tamaño. Entonces, el más cercano a la vena y a la arteria, ¿no? Sería justamente el espacio 1 o la zona 1. Luego vendría la zona 2 y la que está más cerca a la vena centrolobulillar, la zona 3. ¿Ok? Entonces, cuando uno estudia algunos procesos fisiológicos o algunas patologías que tengan que ver con lesiones a nivel justamente del hígado, en este caso de los hepatocitos, uno puede observar, ¿no es cierto?, que los más dañados van a ser los que están más lejos de la vena y de la arteria, ¿no?, que son justamente los que están en el espacio 3. Luego, los que más, ¿por qué? Porque son los que reciben menos oxígeno. En cambio, los que van a recibir mayor cantidad de oxígeno van a ser los del espacio o de la zona 1, ¿no? Entonces, ¿ves? Dice, los de la zona 1, que se llama periportal, porque está cerca el espacio porta, son hepatocitos son activos que sintetizan abundante glucógeno y proteínas plasmáticas, ¿ok? Y tienen una mayor concentración de oxígeno, ¿no? Eso es muy fácil de entender porque están cerca a la arteria. La zona 2 es la zona intermedia, que va a tener un poquito de cada cosa, ¿no es cierto? En cambio, la zona 3, la que está drenando a la vena, ¿no? Vamos a ver que esa región tiene menos concentración de oxígeno, ¿no? Es mucho más pobre en oxígeno y tiene el rol de detoxificación. O sea, las células que van a estar en esta zona van a ser las que se van a encargar de la detoxificación. Entonces, cuando uno ve alguna patología que tenga que ver con procesos que han dañado el hígado por metabolitos, ¿no? ¿Ok? Es decir, han tenido que ser desintoxicado nuestro hígado, ¿no? ¿Ok? Vamos a encontrar que estos hepatocitos son los que están más dañados que los que están en la parte más periférica, ¿no? Entonces, además, son los que van a estar más propensos a ser dañados por la hipoxia, ¿ok? Entonces, eso sería las 3 formas de organización del hígado. ¿Ok? Y aquí podemos ver también estos detalles, ¿no es cierto? Miren ustedes, aquí el acino, ¿no? Aquí los lobulillos, miren ustedes los lobulillos, y este que está en el centro, ¿no es cierto?, es el lóbulo portal, ¿no? Este de aquí, lóbulo portal. Entonces tenemos los lobulillos hepáticos, el lóbulo portal, ¿no? Y aquí, ¿no?, tenemos justamente el acino hepático, ¿no? Aquí con sus miren ustedes, en estos extremos, en uno de los extremos tiene el espacio porta y luego las venas centrolobulillares en los otros bordes, ¿no es cierto? Entonces tenemos espacio o zona 3, 2, 1, ¿no es cierto? ¿Ok? Bien, entonces, aunque creo yo que el esquema que se ve mucho mejor es acá, ¿no? Aquí, porque justamente aquí se puede ver que está cerca el 1, 2 y 3, ¿ok? Bien, la comparación. Si comparamos los 3 modelos de función hepática, veamos el lobulillo clásico, que tiene forma hexagonal, presenta la vénula hepática terminal, vena central en el centro de los lobulillos y los espacios portales, ¿no?, que contienen justamente la tríada portal, van a estar en los ángulos de ese hexágono, ¿no es cierto? ¿Ok? En el caso, el lobulillo portal es triangular, tiene forma triangular, posee un espacio portal en el centro, ¿se acuerdan? ¿Ok? Y vamos a tener, ¿no es cierto?, en los extremos del triángulo vamos a tener a las venas centrolobulillares. ¿Qué nos explica o qué podemos visualizar mejor en este lobulillo portal? Cómo es que la dirección de la bilis, ¿no es cierto? Mientras que el acino hepático vemos el metabolismo, es decir, qué células tienen mayor cantidad de oxígeno, quiénes están más oxigenadas, quiénes están menos oxigenadas, quiénes son las más activas metabólicamente y quiénes son las activas menos activas metabólicamente, ¿no es cierto? Entonces no nos olvidemos que las que están en la zona 3 son las células que se encargan de la detoxificación y las que van a estar dañadas cuando el problema justamente, ¿no?, son sustancias químicas que llegan al hígado y que tienen que ser detoxificadas, ¿ok?
Bien, ahora quiero que veamos los detalles del hepatocito para poder entender la función del hígado, ¿ok? Y cómo está estructurado histológicamente el hígado. Entonces, este es un esquema del hepatocito. Fíjense, el hepatocito. Como vimos, estos hepatocitos estaban formando columnas. Entonces, quiere decir que si yo tuviese una vista tridimensional, las células estarían para arriba, ¿ok? Entonces, los bordes, aquí por ejemplo, 1, 2 y 3, los tres bordes, porque los hepatocitos tienen una figura media poligonal, ¿no es cierto? Entonces, los tres bordes están continuados con sinusoides. Estos son sinusoides capilares discontinuos, ¿no es cierto? ¿Ok? Y el espacio que existe entre las células endoteliales o la membrana basal, que es incompleta en este caso, recuerden que la membrana basal es una membrana basal incompleta, y las microvellos que salen del hepatocito, esta zona que no se puede visualizar al microscopio de luz, se llama el espacio de Disse. Muy importante y se puede ver muy fácilmente con el microscopio electrónico de transmisión. ¿Ok? Ahora, para este lado hay hepatocitos, para este lado hay hepatocitos y para este lado hay hepatocitos. Entonces, entre hepatocito y hepatocito, como son células epiteliales, ellas están unidas a través de uniones estrechas. También habrá de repente algunas uniones adherentes. Pero en el medio del borde, ¿no es cierto?, encontramos un espacio, ¿no es cierto?, que es el canalículo biliar. Canalículo biliar, canalículo biliar. Entonces la bilis es secretada directamente a este canalículo biliar y no pasa por ninguno de estos lados porque aquí hay uniones estrechas. Eso asegura que esta bilis no se va a poder ir por ningún otro sitio y que va a tener que seguir su camino. ¿Ok? Ahora, miremos, ¿no? Miremos al hepatocito. El hepatocito tiene un núcleo redondo, ¿no es cierto? A veces es un núcleo central muy activo, por lo que tanto vemos que tiene más eucromatina que heterocromatina. Aquí lo ven, aquí está la fotografía, esta de acá es la fotografía de un hígado, de un hepatocito, y aquí es el esquema. Nucleolo, nucleolo, ¿no? ¿Ok? Alrededor vamos a encontrar retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. Acá también se ve, miren, retículo endoplasmático rugoso, esta que se parece como cisternitas, ¿no es cierto? ¿Ok? Y retículo endoplasmático liso. ¿Qué más encontramos? Lisosomas, estas bolitas negras, lisosomas, lisosomas, lisosomas. En estas células también podemos encontrar peroxisomas, peroxisomas y muchas mitocondrias, alrededor de 1500 a 2000 mitocondrias. Y esas mitocondrias son las que prácticamente han servido de modelo para que los biólogos celulares siempre esquematicen una mitocondria en forma de una zapatilla, porque recordemos que esas mitocondrias pueden ser muy largas, ¿no? Son y ramificadas inclusive, en muchas células es así. Cuando se vio por primera vez una mitocondria a nivel del microscopio electrónico, se vio justamente como unos hilos que cruzaban por el citoplasma de la célula y que estaban ramificados. De ahí es el nombre. Mitos significa hilos, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero siempre lo dibujamos en forma de una zapatillita y es en el hígado justamente donde se ve esa forma clásica de las mitocondrias. ¿Ok? Entonces, por favor, quiero que miren nuevamente. Entonces, si yo quiero mirar acá, aquí, ¿no es cierto? Acá hay un hepatocito, aquí hay otro hepatocito, aquí tendríamos el canalículo biliar que en ese corte pues no ha salido, ¿no es cierto? Acá sí, miren, acá hay un hepatocito y aquí está el canalículo biliar. Acá hay otro hepatocito, aquí hay otro hepatocito. Pero ¿qué hay aquí? Esto de acá, todo eso de acá es un sinusoide. Eso de acá es un sinusoide, ¿ok? Y esta célula que se está viendo acá, ¿no es cierto? Es una célula de hito. Entonces, ahora la vamos a mirar de repente en otra fotografía más. Y todo esto de acá son las células endoteliales, que todavía no sé. Entonces, esto de acá es un sinusoide. Y seguro que por acá habrá otro sinusoide y por acá habrá otro sinusoide, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones del hígado? Por lo tanto, ¿cuáles son las funciones del hepatocito? Porque el hepatocito es el parénquima, o sea, este órgano glandular, ¿no es cierto?, está formado
prácticamente por gran cantidad de parénquima. Aparte de la cápsula de Gleason, que es la cápsula que está envolviendo el hígado, ¿no? Que es tejido conectivo denso y que en ciertas zonas penetra, ¿no? ¿Ok? No hay mucho tejido conectivo formando estroma, el estroma es muy escaso y más bien, ¿no? El estroma está formado por tejido conectivo reticular, o sea, fibras de colágeno también bastante delgaditas, ¿no? Entonces no tiene un estroma predominante. Casi todo es parénquima. El hígado es prácticamente todo células, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función de los hepatocitos? De aminación de aminoácidos, ¿no? El ciclo de la urea, ¿no? La urea es transportada a los riñones y excretada en la orina. El ciclo de la urea, ¿no es cierto?, va a ser justamente en el hígado. Síntesis de proteínas plasmáticas como la albúmina, la globina, el fibrinógeno, la protrombina, que tienen que ver con la coagulación, metabolismo de carbohidratos, recuerden ustedes, ¿no es cierto? Aquí se va a mantener la homeostasis de la glucosa. Hay grandes depósitos de glucógeno y es de aquí donde sale las reservas de glucosa cuando el glucagón le da la señal a las células que se necesita justamente glucosa, ¿no es cierto? Y es el lugar donde se almacena la glucosa en forma de glucógeno, ¿ok? Y eso es gracias justamente a la insulina, ¿no es cierto? Lo que llamamos, o sea, el depósito se llama glucogénesis, ¿no es cierto? Y la salida, glucogenólisis, ¿no es cierto? ¿Ok? Metabolismo de lípidos, definitivamente. Hay una síntesis y secreción de lipoproteínas, ¿se acuerdan ustedes? Todas las VLDL, las LDL, las HDL, ¿no? Se van a sintetizar aquí en el hígado. También se sintetizan vitaminas solubles, liposolubles, como es la vitamina A, la vitamina D. Entonces también es un depósito de vitamina D y de vitamina A el hígado, ¿no? Por eso que nos recomiendan comer el hígado a los animalitos, ¿no es cierto?, cuando tenemos deficiencias en estas vitaminas. Es el lugar de preferencia para la detoxificación, ¿no? Entonces, cuando tomamos mucho alcohol, por ejemplo, el hígado es el que sufre, porque justamente es la zona donde se detoxifica, ¿no? Entonces, inclusive mucho del retículo endoplasmático rugoso deja de sintetizar para convertirse en membranas sin ribosomas y encargarse justamente de la detoxificación, ¿ok? Entonces, pero felizmente eso se puede recuperar, ¿no? Porque recuerden que la función del hígado también es la síntesis. Entonces, los ribosomas nuevamente se vuelven a colocar sobre las membranas cuando se está haciendo la síntesis de proteína. ¿Okay? Eso lo vamos a entender cuando veamos bien la parte de biología celular. Revisen esa parte, ¿okay? Para que entiendan eso. O sea, no es que las membranas del retículo endoplasmático rugoso toda la vida tengan los ribosomas prendidos ahí, no. Los ribosomas llegan en el momento que se comienza a hacer la síntesis de alguna proteína, ¿ok? Síntesis de proteínas de la linfa, síntesis biliar, la hemos visto, ¿no es cierto? La bilis, que tiene un papel muy importante, ¿no? Estoy hablando de la digestión de los lípidos, ¿no es cierto? Porque ella se va a encargar justamente de la emulsificación para que la lipasa pancreática, ¿no es cierto?, pueda actuar fácilmente sobre ella, ¿no? Y excreción de la bilirrubina, que contiene prácticamente hemoglobina, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí vamos a ver algunas fotografías, algunas imágenes para poder entender mejor algunos aspectos del hígado. Acá, por ejemplo, tenemos un conducto biliar. No es un canalículo biliar, es un conducto biliar. Los canalículos biliares están entre dos hepatocitos y solamente son a manera de microvellos, nada más se forma como un conducto, ¿no es cierto?, gracias al espacio que se ha formado entre los hepatocitos y los microvellos para dar salida a la bilis. En cambio, el conducto, el que está en la triada portal, está tapizado por un epitelio cúbico, por eso lo reconocemos. Lo podemos diferenciar de la arteria y de la vena justamente por el epitelio cúbico que la está tapizando. Y este epitelio cúbico tiene microvellos, miren, hacia la luz, ¿no? Y está formado por dos tipos de células, unas células claras y otras células oscuras. ¿Ok? Acá están las células claras y aquí se ven las células oscuras. Y eso tiene que ver más con el contenido en organelas que tienen cada una de estas
células que forman el conducto. ¿Ok? Ahora, el canalículo biliar, ¿no? Si una cosa es el conducto biliar y otra es el canalículo biliar. Aquí tenemos dos imágenes. Una, las dos vistas al microscopio de luz, pero esta es una tinción específica para ver este canalículo biliar. Miren ustedes, está entre los hepatocitos. ¿Ven? Miren ustedes, estos son los hepatocitos, dos hepatocitos y por ahí está pasando, ¿no? Miren ustedes, ¿ok? Por ahí, ¿sí? Ojalá que lo entendamos de forma tridimensional, porque recuerden, no es que, no es que todo esto, todo el borde de la célula, ¿no es cierto?, esté formada por el canalículo, ¿no? O sea, es como si fuese un tubito, pero entre los hepatocitos, ¿ok? Ahora, miremos aquí, este es un corte al microscopio de luz también, pero en plástico, de coloreado con hematoxilina y eosina. Y aquí se ve un canalículo biliar y por acá se ve otro canalículo biliar, miren, ¿ok? Esta tiene otra forma, es otra posición del corte, ¿ya? Es otra posición. Y esos son los sinusoides, sinusoide acá, sinusoide acá, sinusoide acá, sinusoide acá. A esta resolución, a pesar de que es a microscopio de luz, se puede ver en los espacios de Dice. Estos serían los espacios de Dice, miren. Estos serían los espacios de Dice. Si esto es el sinusoide y esto de acá es el citoplasma de la célula endotelial, vamos a ver si le ponemos el puntero, si ese es el citoplasma de la célula endotelial, lo que está en este espacio en blanco sería el espacio de Dice, ¿no? Todo eso de acá, espacio de Dice, espacio de Dice. ¿Ok? Bien, entonces ese es el canalículo biliar, por donde va a ser transportado la bilis. Pero recuerden que la bilis no sale directamente, ¿no es cierto? ¿Ok? Todavía entre hepatocitos y hepatocitos hay otra modificación, ¿no? Por donde va a pasar justamente esta bilis. Y aquí se ve, miren, es una tricrómica, ¿no? De un corte histológico también bastante delgado, pero en parafina, ¿no es cierto? De hígado, pero de cerdo. Miren cómo se ve perfectamente los lobulillos, miren, ¿sí? El tejido conectivo es abundante alrededor, ¿no? De tal manera que podemos distinguir fácilmente los lobulillos, cosa que no sucede con el hígado humano. Aquí se nota las columnas de Remarque, que serían todas estas columnas coloreadas, que serían los hepatocitos, los espacios en blanco, todos estos espacios que no están tan longitudinales, acá se ven longitudinales, radiales prácticamente, ¿no es cierto? Estos son los sinusoides y esta es la vena centrolobulillar. Vena centrolobulillar, vena centrolobulillar, vena centrolobulillar, vena centrolobulillar, vena centrolobulillar, todas las que estoy señalando en ese momento. Y esta es parte de la triada portal. Espacio porta, ¿no es cierto? Espacio porta, por aquí habrá otro espacio porta, por aquí otro espacio porta. ¿Ok? Muy bien. Este es un hígado también coloreado así, un corte muy delgado, donde podemos apreciar, miren ustedes, aquí se está abriendo el sinusoide a la vena centrolobulillar. Fíjense cómo esta vena está tapizada por células endoteliales. Todos esos núcleos que ustedes ven acá aplanados corresponde a las células endoteliales. Y estos serían los sinusoides. Y estas las columnas de Remarque. Todas estas de acá, columna de Remarque formada por los hepatocitos. Aquí miren ustedes, dentro de los sinusoides vamos a encontrar, porque es sangre lo que está pasando por aquí, ¿no es cierto? Sangre que viene de la rama porta y de la arteria, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, lo que encontremos en la luz de los sinusoides, dependiendo de la forma, serán glóbulos blancos, ¿no? En este caso, linfocitos. Pero inclusive esas de acá, miren ustedes, son células de Kupffer, ¿sí? Pero si vemos una bien pegadita, como en este caso, estas son células endoteliales, porque recuerden que como son capilares, tienen una íntima formada por células endoteliales, ¿ok? El espacio porta se ve aquí, miren ustedes para poder reconocer, ¿ok? Aquí está el conducto biliar, miren, este es el conducto biliar. Y aquí hay dos más por el corte. Entonces, recuerden, no es que haya 3 conductos biliares en un espacio porta, no, hay uno solo, pero pueden tener ramitas, ¿no es cierto? Y por eso se ve así.
o por la forma como se ha hecho el corte, puede aparecer más de un corte del mismo conducto biliar. ¿Ok? Esta es la arteriola, ¿no? La arteriola es la rama de la arteria hepática y por aquí la vena. Esta es la vena. Todo esto es la vena, ¿no? Esta es la vena. La vena, entonces todo esto sería el espacio porta, ¿no es cierto? ¿Ok? Fíjense que en este corte no se ve mucho el tejido conectivo alrededor de la vena, porque seguro que es un hígado humano, ¿no? Acá está, es el mismo, miren, en cambio aquí sí se ve, miren, aquí, ¿sí? A ver, no es el mismo, parecido, conducto biliar, ¿no? Aquí se ve la vena, acá ven otra parte del conducto biliar, está muy pequeña la magnificación, pero de todas maneras se nota que hay celulitas cúbicas aquí alrededor, ¿no es cierto? Cosa que es diferente a esta es la vena, ¿sí? ¿Ok? Y aquí el sinusoide que se está abriendo a la vena centrolobular, ¿no? A ver, no, mentira. Esto no es vena centrolobular, si es un espacio porta no puede ser vena centrolobular, ¿no? Aquí, esta es una rama de la vena y esta es otra rama de la vena, ¿sí? A ver, vamos a ver si vamos a ampliarlo mejor. Chicos, para tener a esa magnificación a veces uno no lo aprecia bien. Vamos a ver, ¿qué cosa es esto? Arteria, no, ¿qué ven? Miren, fíjense. Aquí podemos ver, aquí, todo eso es conducto biliar, todo el tejido conectivo que está rodeándola, ¿no es cierto? Eso de acá es la vena, ¿sí? La vena de la triada, ¿ok? Y esta es la arteriola. ¿Bien? Fíjense las células musculares alrededor, ¿ok? Entonces, es así lo que estamos observando en esa fotografía, ¿ok? Lo mismo que esto, ¿no? Es vena, ¿no? Arteriola, aquí también arteriola, ¿no? Conducto biliar y la vena, ¿ok? Muy bien. Aquí las células, los hepatocitos formando las columnas de remarca, miren, ¿ok? Esos espacios que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, es parte del retículo endoplasmático liso. Los puntitos que no se ven muy bien, que digamos, pero serán parte de las mitocondrias. Lo que no se ve aquí o no se puede intuir es la presencia del retículo endoplasmático rugoso, pero hay retículo endoplasmático rugoso. Célula endotelial del sinusoide, célula endotelial del sinusoide, ¿no es cierto? Y en cambio esa de acá es una célula de Kupffer, esa de acá es otra célula de Kupffer, esa de acá es otra célula de Kupffer. Van a estar justamente, que son los macrófagos del hígado. Mientras que en esta fotografía, ¿okay?, lo que se ha hecho es teñir las células de Kupffer. Es decir, no es que no se ha teñido directamente, lo que se ha hecho esto es un animal de experimentación. Se ha metido tinta china por el peritoneo de estos animales, ¿no? Y luego, pues todos los macrófagos se supone que van a fagocitar esta tinta china, ¿okay? Y luego se ha hecho el corte del hígado, se ha procesado y luego se ha hecho la tricrómica. Y miren cómo se ven. Todas estas células que están cargadas de tinta, ¿okay? Todas estas son los macrófagos llamados células de Kupffer, ¿ok? Entonces aquí están los hepatocitos, miren ustedes cómo se ven con estas pequeñas vesículas que generalmente son gotas de grasa, porque en el hígado se va a depositar también grasa, no solamente como depósito de almacén es el glucógeno, sino también los lípidos, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí hay glóbulos rojos también en los sinusoides, ¿no es cierto? Esta es parte de la triada. Muy bien. Entonces, aquí el estroma les dije que estaba formado por fibras reticulares, hay un tejido conectivo reticular. Miren, estas son las fibras reticulares que se pueden observar fácilmente al microscopio de luz, pero con técnicas especiales como es la reticulina, ¿no? Que es una tinción de plata, miren, ¿ok? Alrededor. Acá están los hepatocitos que no se han coloreado definitivamente y estos son los sinusoides. Entonces, todo el borde de los sinusoides y todo el borde de los hepatocitos está sostenido por un estroma de fibras reticulares, ¿ok? Aquí un corte visto al nivel de microscopio de luz también, pero con plástico, ¿no? Aquí se ven las células de Kupffer, miren ustedes el citoplasma de la célula de Kupffer
Esta está pegadita al vaso, al sinusoide, entonces esta es una célula endotelial. Aquí se ve un glóbulo rojo o hematíe, todos estos son sinusoides y los hepatocitos, ¿no es cierto? Y los hepatocitos. Miren el núcleo muy activo, su abundante eucromatina, muy poca heterocromatina en el borde del núcleo, ¿no es cierto? Y sus nucleolos muy prominentes. Miren los nucleolos muy prominentes, ¿no? Entonces son células que nos están diciendo que están sintetizando, porque recuerden ustedes que los ribosomas es la evidencia de que se está sintetizando RNA, ¿no es cierto? Ya sea RNA ribosómico o se están formando las subunidades de los ribosomas, ¿no? O RNA mensajero, todos los RNA que nosotros recordamos, ¿ok? Ahora sí, al microscopio electrónico, miren ustedes cómo se ve el canalículo biliar, ¿no? Estos son los canalículos biliares. Recuerda que en un corte vimos solamente un tubito, ¿no es cierto? Aquí ya es otra forma de haber cortado y se ve el camino, ¿no es cierto? Todo el camino del canalículo biliar, ¿no? Un hepatocito, glucógeno, miren, todo esto es glucógeno, algunos lisosomas, mucho glucógeno, cisterna de retículo endoplasmático, ¿ok? Y no se olviden que estos canalículos también tienen sus microvellos. Ahora, algo que es importante, o sea, cuando sale la bilis, les decía, del hepatocito, no pasa directamente al canalículo biliar, sino que primero entra a unos canales que se llaman los canales de Hering, ¿no? Primero entran a los canales de Hering y luego recién, ¿no es cierto?, entran al canalículo biliar y de ahí se van al conducto biliar, ¿no es cierto?, para poder salir del hígado, ¿ok?, por el conducto hepático. En el espacio de Dice vamos a encontrar las células de Ito. O sea, recuerden, aquí está el endotelio, esto es el sinusoide, ¿no es cierto?, ¿ok?, ese es el borde del hepatocito y entonces toda esta zona que está llena de microvellos es el espacio de Dice, ¿no? Aquí es el espacio de Dice. Aquí, por ejemplo, este es menor aumento que la foto anterior. Aquí se ve la célula de Kupffer dentro del sinusoide. Aquí se ve el hepatocito rico en sus mitocondrias, miren cómo se ve. Y todo esto es el espacio de Dice. Todo esto de acá, todo esto es el espacio de Dice. Y aquí se ve parte de una célula de Ito cargada de lípido. Miren de aquí, cargada de lípido. Recuerden, puede ser vitamina A, por ejemplo, lo que está lleno de dentro del citoplasma de esta célula, ¿no? Entonces, esas son las células de Ito que están muy cerca a los sinusoides. Bien, ahora vamos a ver la estructura del hígado, ¿sí? El hígado, digo de la vesícula biliar que estoy hablando, el hígado secreta la bilis y la bilis sale del hígado a través del conducto hepático y luego por el conducto cístico entra a la vesícula biliar. Esta vesícula biliar, que es un órgano hueco, que está adherido a la pared del hígado, miren ustedes, ¿no? Entonces, en esta zona del hígado y de la vesícula que están pegados habrá adventicia, mientras que para ese lado habrá serosa, ¿no es cierto? Esta vesícula es una bolsita que mide 10 centímetros por 4, ¿no es cierto? Su pared es más o menos de 1 a 2 milímetros y albergan 70 centímetros cúbicos. Tienen una capacidad de 70 centímetros cúbicos. Pero fíjense ustedes, una vez que se necesita la bilis es bombeada desde de la vesícula, sale por este conducto cístico al conducto colédoco, ¿no es cierto? Y del conducto colédoco se abre en la ampolla de Bacter junto con el conducto pancreático o de Wilson, ¿no es cierto?, al duodeno, ¿ok? Entonces esa sería la forma cómo llega la bilis al duodeno. Ahora, en un corte histológico, ¿cuántas capas tiene la vesícula biliar? Solamente tiene 3 capas. Tiene la mucosa, no hay submucosa, no hay muscular de la mucosa, ¿no es cierto? Va directamente a la capa muscular, ¿no es cierto? Y luego a la adventicia o la serosa, dependiendo en qué parte, cuál de las caras estemos viendo, ¿ok?
Ahora, en el caso de la mucosa está tapizada por un epitelio cilíndrico, miren, epitelio cilíndrico muy alto, con muchos microvellos, tiene una chapa estriada muy prominente, porque recuerden que una de sus funciones es la absorción, porque tiene que hacer que se concentre la bilis, ¿no es cierto? Entonces tenemos una chapa estriada muy abundante en esta zona. Ahora, luego sigue la capa muscular, miren, músculo liso, pero que tampoco tiene un orden como en el resto del sistema digestivo, ¿no? Entonces están las capas, son circulares, sí, pero no tienen una disposición ordenada, ¿ok? En muchos casos se puede ver que la mucosa penetra hasta la capa muscular y estas penetraciones de la mucosa en la capa muscular es que se denomina los senos de Rokitansky-Askov. Rokitansky-Askov, y que aumentan inclusive cuando hay una inflamación o un proceso no normal, ¿no es cierto?, en la vesícula biliar. Y luego, miren ustedes, aquí tenemos la adventicia, ¿no? Toda esta capa sería la adventicia. Entonces son las tres capas que aparecen ahí, ¿no? Miren, fibras oblicuas y algunas fibras longitudinales podemos encontrar en la capa muscular, ¿no? La adventicia, que está unida en la parte de la cápsula de Gleason, que les decía yo, cuando el hígado está pegado a la vesícula, y por el otro lado, ¿no?, está revestida por peritoneo, que en este caso es la serosa, ¿ok? La lámina propia de la mucosa tiene tejido conectivo laxo, si es que no lo he dicho, ¿ok? Los capilares son capilares fenestrados, ¿ok? No son sinusoides, son capilares fenestrados, recuerden, capilares fenestrados tienen la membrana basal completa, ¿ok? Pero las células endoteliales están fenestradas, ¿ok? Además, en esa lámina propia hay abundante colágeno y fibras elásticas, ¿ok? Aquí se ve mucho mejor la mucosa, miren ustedes. Todo esto es la lámina propia. Todo esto que ven acá es la lámina propia. Fíjense lo alta que son las células cilíndricas acá, ¿ok? Entonces, cuando se contrae esta bilis, esta vesícula biliar para que pueda salir la bilis, ¿no es cierto?, está recibiendo justamente el estímulo de la colecistoquinina, ¿no?, que viene del duodeno. Entonces, eso es lo que está sucediendo acá. Ahora, hay lípidos también que van a estimular la producción justamente de la colecistoquinina, porque recuerden ustedes que la bilis, mejor dicho, la bilis tiene un papel importante en la emulsificación de los lípidos. Entonces, a la presencia de los lípidos, ¿no es cierto?, estos lípidos estimulan la producción de la colecistoquinina, ¿ok? Muy bien, miren, mejor todavía para visualizar la estructura de esta mucosa del epitelio, miren, de la vesícula biliar, miren la chapa estriada, una chapa estriada bien alta, ¿no? Bien, y por último, para terminar con el sistema digestivo, vamos a hablar del páncreas exocrino, ¿no? Entonces, el páncreas exocrino se parece mucho a la glándula salival. De ahí que hay que tener mucho cuidado, ¿no?, cuando uno ve glándula salival y páncreas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las diferencias? Si bien es cierto, tienen la misma estructura porque son glándulas tubuloacinares, ¿ok? En el páncreas no vas a encontrar conductos estriados, cosa que sí vas a encontrar, ¿no es cierto?, en las glándulas salivales. Entonces, el acino, ¿no es cierto? Miren ustedes el acino, que es justamente esta zona que está, cuya secreción va a salir a los conductos, por eso es la parte exocrina, ¿ok? Tiene células serosas, porque recuerden que ellas van a producir una serie de enzimas. Entonces, esas enzimas son proteínas, por lo tanto, son células serosas. Podríamos confundirlo con las acinos serosos de la parótida, por ejemplo, ¿ok? Otra de las cosas que la hace diferente es que aquí no vamos a encontrar nosotros células mioepiteliales, ¿ok? No hay células mioepiteliales, ¿ok? Se abren a un conducto pequeño que también se llama conducto intercalar, pero la luz de estos acinos, ¿no es cierto?, tienen una proyección de estas mismas células, ¿no?, que están en la luz y que se van a llamar las células centroacinares,
Estas células centroacinares son las que producen el bicarbonato, ¿ok? Y luego, miren ustedes, se continúa con el conducto intercalar. Entonces, si nosotros miramos las células de este acino, son células ricas en retículo endoplasmático rugoso, tanto así que han sido modelos para estudiar la síntesis de proteínas, ¿ok? Con gránulos de secreción en la parte apical, ¿ok? Y mientras que las células centroacinares son unas células medias estrelladas, medias fusiformes de citoplasma claro, que no los podemos confundir con las células del acino, ¿ok? Aquí entonces miren, estos son los acinos, ¿ok? Seguro que en una de mayor tamaño, mayor magnificación, aquí miren, por favor, miren, todo esto esto es en plástico, por eso se ve tan bien. Los gránulos de secreción, los núcleos, miren en la base, ¿ok? Y aquí se ve el conducto, este es el conducto intercalar, miren, el conducto intercalar formado por 4 o 5 células cúbicas, ¿ok? Y por supuesto con un estroma de tejido conectivo, pero muy escaso, ¿ok? Ahora, si nos miramos en algún momento hacia la luz, no encontramos ninguno. Acá, miren aquí. Sí, acá, esta es la luz de un conducto. Miren, esta es la luz de un conducto. Esta célula que está aquí es una célula centroacinar. ¿Ok? Entonces, va a estar si este es el acino, ¿ok? Aquí en el centro, ya cerca a la salida, podríamos decir, hay una célula centroacinar. En otro lado, ¿dónde más? Por aquí también debería estar, ¿no? Lo que pasa es que no lo vemos porque no lo ubicamos dentro del conducto, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esas serían las células centroacinares que van a estar aquí formando parte del conducto intercalar, pero están en la parte central del acino, ¿ok? Aquí se puede ver en cortes histológicos los acinos. Ahora, los conductos, recuerden que es una glándula compuesta, porque tiene muchas ramas de los conductos que van a abrirse al conducto de Wirsum o conducto pancreático, que es el conducto mayor, ¿no es cierto? Ok, entonces vamos a tener conductos interlobuliares, conductos interlobares, hasta encontrarnos con el conducto mayor, que es el conducto de pancreático, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces también el epitelio varía mucho de tramo en tramo, así como en la glándula salival. Entonces primero es un epitelio cúbico, después un epitelio pseudoestratificado, ¿no es cierto? Cilíndrico primero, después pseudoestratificado, y después tenemos, aquí por ejemplo es cilíndrico, mire, cilíndrico, y después tenemos pseudoestratificado que aquí no se ve. Y cada vez que el tubo se va haciendo de mayor diámetro, podríamos decir así, alrededor vamos a encontrar mayor cantidad de tejido conectivo, ¿ok? Entonces, esa es la forma como se presentan los conductos, tanto en la glándula salival como en la glándula del páncreas. Aquí se ven los acinos, célula centrolobulillar, ¿no? Acá un acino, células centrolobulillares. Me dices, todas son las células centrolobulillares, estas de acá, las que van a formar el bicarbonato. Acá un conducto intercalar, miren el conducto intercalar. Aquí se ven varias células centrolobullillares, centroacinares, ¿no? Bien, entonces con eso terminamos sistema digestivo, hemos visto las glándulas digestivas